Minutos a esta hora recibimos en la señal de Radio Panamá al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo. Don Nilo, buenos días, bienvenido a Radio Panamá, gusto en saludarlo. No se le escucha, don ¿Se puede Nilo? abrir el micrófono, por favor, para poder escucharlo? Y poder tenerlo completo aquí en la señal de Radio Panamá. Vamos a conversar con el director de Lima, Nilo Murillo Robles, sobre la actualidad del sector agropecuario y también sobre cómo, cuál es el panorama que ellos ven por las amenazas de cierres que hay en el país. Y bueno, y recordando más que nada lo que ocurrió en el 2023 con el cierre del país por el tema minero, en el cual los productos no llegaron a los mercados. De este lado hubo desabastecimiento de productos y al lado de Chiriquí hubo desabastecimiento, por ejemplo, de gasolina, ¿no? Porque los camiones cisterna no lograban llegar a esta parte del país. Sí vi la semana pasada que hubo, Demetrio Ábrego decía aquí, corresponsal de Radio Panamá en Chiriquí, que cuando hablaban de la huelga la gente corrió a las bombas de gasolina a llenar de combustible sus automóviles. Don Nilo Murillo, Hola, buenos hola. días. Buenos días a todos. Buenos y por supuesto a los amigos oyentes. Tonosebrín, muy bueno. Saludos a los amigos de Tonosebrín y los invitamos a pasar por Radio Panamá. Sí. Don Nilo, ¿cuál es la situación que ustedes manejan en este momento? Porque hemos visto en las últimas horas, aparte de amenazas de cierre, una respuesta fuerte de los productores, más que nada en tierras altas. Bueno, hay que ser franco en algo. Nosotros estamos en una democracia con un presidente que respeta el sistema, más sin embargo, tampoco es un presidente que deja pasar las cosas, que es muy claro. Hace un momento escuché a un amigo oyente pues, que transmitía de que debería existir diálogo. Diálogo siempre estuvo y siempre ha habido. Incluso hace poco menos de unos días invitó a una cadena que se sentaran con él y pues la respuesta fue negativa porque aquí hay personas que tienen una agenda y esa es una realidad y esa agenda no va a compartir para nada el avance del país y yo creo que es muy importante poder establecer cuáles son nuestras prioridades como nación. En este caso, en el sistema productivo, yo he estado conversando todo el fin de semana con muchos gremios y la gente está muy clara que los cierres no son una opción, que la huelga no es una opción, que nosotros quisiéramos preguntar, se los dije a ellos claramente, que si creen que con los cierres puede venir la inversión extranjera y la inversión nacional. Les preguntaba que cómo les fue a los estudiantes con las pandemias y los paros, y esas pandemias y esos paros influyeron enormemente en la producción nuestra, apuros con pérdidas, apuros sin venta, y esto más que todo tiene que ver porque se ha hecho un cambio, que se tenía que tomar decisiones a una caja que estaba prácticamente sindicalizada y eso no es una razón de peso para cerrar el país ni comprender que se cumplen con los procesos constitucionales que para estos fines se llevan. Yo te soy sincero, siento que los sectores están muy claros, los sectores productivos están muy claros que esta no es una opción y que al final nosotros como país tenemos que tomar las riendas que estaban totalmente sueltas y con la capacidad de poder llevar adelante con el mayor sacrificio para que el país pueda seguir adelante. Señor director de Lima, le consulto, usted recién hablaba, yo he conversado con productores durante todo el fin de semana y a su vez reitero, estoy parafraseándolo, ¿no? Que estos grupos no están en su mayoría no están por el tema de la ley de seguro social, sino que tienen una agenda marcada. ¿Cómo hacemos con todo este panorama sobre la mesa para urgir a un diálogo nacional? Es decir, yo desde mi punto de vista veo que la brecha se aumenta cada día más en torno a la posición de unos y la posición de otros. ¿Cómo hacemos para que el país no pare? Sí, yo resalto, el país no puede parar, el país tiene que seguir en todos los aspectos, pero ¿cómo hacemos para abrir ese diálogo que se necesita? Bueno, mira, lo más importante para poder establecer un diálogo es que las partes estén de acuerdo. El presidente siempre ha sido muy abierto. Nosotros como instituciones estamos abiertos a poder sentarnos a conversar. Sin embargo, nos preguntamos si esas personas que cierran escuelas, que reciben una beca, que también reciben subsidio para electricidad, que compran alimentos a menor costo como apoyo estatal en el IMA, yo quisiera saber si esto no se ve
como un delito. ¿Cómo tú haces para poder hacerle entender a la gente que si los hijos no van a las escuelas, si no hay realmente ese compromiso, puede haber un diálogo si no tienen anuente para nada el sistema en el cual están viviendo? ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo creo que nosotros tenemos que partir de ser conscientes que para poder que exista comunicación, todas las partes tienen que concluir en el mismo punto. Y yo se lo digo de esta manera. Fíjese, hoy se cumple un año de la elección. José Raúl Mulino gana con 34% de los votos nacionales, seguido del señor Lombana con 24%. Luego venía el señor Martín Torrijos con 16%, el señor Ruc con 11%, la exdiputada Zulay con 6%. Detrás de la ambulancia venía José Raúl Carrizo y de la gatera no salió Maribel Gordón con 1%. Y ese mensaje quiero hablarlo claro y decirlo claro. Aquí hay un grupo que está agendado a hacer una política que no mantiene ningún tipo de concordancia con lo que nuestro país desarrolla como economía y como trabajo diario. Sí hemos crecido, pero yo te hago una pregunta. Cuando tú ves y tú analizas cómo nosotros hemos venido avanzando en estos 8 meses, el presidente Mulino ha tratado de crear un ambiente en donde el panameño pueda obtener beneficios. Tienes medicinas más baratas, la ampliación de Lima ha sido tremenda, no nada más a nivel nacional, sino en áreas insulares, en áreas comarcales. O sea que puntualmente aquí se ha trabajado muchas cosas que estaban manga por hombro. Hemos puesto orden en las finanzas nacionales. Y yo creo que esto tiene que evaluarse. Y yo creo también que la comunicación y el diálogo que se pretenda llevar a la mesa no sea intransigente. Aquí hay grupos sindicales y grupos que son totalmente comunistas que al final del camino nunca se quisieron sentar en ninguna mesa. Y si iban, fueron media hora y patearon la mesa. Entonces, esa intransigencia es la costumbre de gobiernos del pasado, que al final del camino todo lo manejaban a punta de bonos, a punta de dinero, y esta es una ocasión distinta, con un presidente muy claro y que el país le va a reconocer en su momento todo este esfuerzo que está haciendo por Panamá. Oiga, señor Murín, dele, don Chema. Oiga, don Nilo, y ahora, dos cosas. Pero no solamente son estos grupos los que se están manifestando. Por ejemplo, usted ha tenido intercambios en redes sociales con Juan Diego Vázquez, que no es parte de estos grupos. Y lo segundo, este discurso que ahora se empieza a mencionar, el tema de los comunistas, ¿no es también darle carne al discurso de los Estados Unidos? Por ejemplo, cuando el secretario de Estado Hegseth, el secretario de Seguridad Hegseth, dijo a los medios estadounidenses que el canal de Panamá olía a comunismo. Sí. ¿No es estar dándole también pues herramientas al discurso de Donald Trump? Bueno, fíjate algo, yo creo que tú has dado en el tino en algo muy importante, que es el tema de la política exterior, que al final del camino nosotros no podemos dominar qué pueda decir un país extranjero. Pero Panamá es adherido a un tratado que es muy claro, que no tenemos mayor consecuencia sobre lo que nosotros estamos tratando en el canal. El canal es panameño, es soberano, y lo que pueda pensar otro presidente o pueda pensar otro país es meramente pensamientos de ellos. Que el proceso sea lo que ellos quieren es otra cosa. Pero todos nosotros conocemos, los panameños conocemos, que el canal de Panamá está manejado por panameños, gente seria, y que no hay bajo ninguna circunstancia ningún tipo de intromisión comunista en esa área. Y yo te soy franco en algo. Disentir es parte de la democracia. Como se lo dije al diputado Vázquez en su momento. Disentir no tiene ningún problema. Pero el asunto es aprovecharse de la condición para politiquear. Que eso fue lo que hizo todos estos grupos de personas que estaban sentados en una mesa y que al final del camino fueron fracasados en la elección pasada. Entonces, si nosotros concluimos en el porvenir, en el progreso del país, ¿cómo se nos ocurre a nosotros como patriotas tomar decisiones de ese tipo? Ahora, apliquen y digan, tuvimos una ley en la Asamblea Nacional, tuvimos una ley en conversaciones en la presidencia fue votada por 40 y pico de diputados de las diferentes bancadas que componen la Asamblea Nacional,
fue a primer debate, fue a segundo debate, fue a tercer debate, se discutió 6 meses, nunca antes visto esto. Paró la Navidad, paró el Año Nuevo y entraron nuevamente con el tema hasta que fue aprobado y sancionado. Yo creo que la responsabilidad que toma el presidente Mulino con esto, más allá de un esquema productivo de una ley, es entender básico y letal el momento que vive el país. Nosotros venimos de traspiés muy grandes que al final del camino no abona en nada seguir tratando de manipular a la población, que eso es lo que ha pasado. Fíjate, yo te lo digo con toda la sinceridad del mundo, yo lo que veo es un despliegue estratégico de comunicación en las redes sociales por parte de estos grupos que se han unido con otros con ganas de hacer al final del camino un caos, pero sé que no se va a lograr porque el panameño al final está viendo toda la cobertura que se está dando de este tema y ven en la calle lo que está ocurriendo. El movimiento no es un movimiento tal, es un movimiento que en la calle no se ve, tú ves personas, es importante. Oye, Maribel sacó 24,000 votos, es lógico que va a tener 100 personas en un lado, 50 personas en otro lado. Ayer leí una declaración de un miembro de la comarca, de una de las comarcas panameñas, que decía que les habían prometido dinero para trancar calle. Por favor. Entonces yo también hago un llamado a aquellos políticos y hago un llamado también a aquellos grupos que entiendan que esa no es la forma correcta de llevar este país por las sendas que necesitamos. Todos nosotros somos productores de un trabajo que hacemos diariamente, pero no podemos sacrificar el futuro del país y el futuro de nuestros hijos bajo el concepto de que yo quiero, porque yo lo que veo es nada más eso, que quieren, pero tienen tanta ansia de poder y no ganan elecciones que al final del camino solo le queda armar este tipo de revolú que vemos en la calle. Y ahora, ¿quién está financiando el comunismo en Panamá? ¿China, Cuba, Nicaragua, Venezuela? ¿De dónde viene la financiación para los movimientos comunistas en el país? Usted, que lo ha escuchado un sinnúmero de veces y que sé que es un joven con muy buen criterio y pensamiento. Gracias por lo de joven, porque siempre me ven como un viejo. Por la barba. Tiene que quitarse la barba, exactamente. Fíjese, esto ya no es un tema de manejo de grupos. Ya esto es una orquesta armada a través del mundo para tratar de llegar al poder. Y en América el propulsor de esto fue Chávez. ¿Y en qué quedó Venezuela? Y hay ONG que están siendo partícipes de esto a través de financiamiento de diferentes grupos socialistas en diferentes partes del mundo en donde abonan dinero. Y estas ONG también se aprovechan para tratar de manejar cualquier desorden institucional, no nada más en Panamá, sino en otras partes del mundo, bajo el concepto de inteligencia que arman otros países para armar el caos en un país. Ese es el tipo de política que estamos viviendo hoy en día. Ya no es la bala, no es el cañón, es la desinformación y tratar de prender el rancho, como decimos en buen panameño, para que la gente tenga que entretenerse y la gente sienta que lo que tiene en la mano es algo que no produce. Yo le voy a ser sincero, yo creo que Panamá no merece esto. Tú te das cuenta, algunos dirigentes que salen con epítetos burdos, groseros, que al final del camino te dicen qué es lo que son. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ya tomar una carta ejecutiva profesional, porque la gente que nos escoge, la gente que siente que estamos allí, lo que espera de nosotros es un trabajo óptimo con voluntad, servicio público y social. Y eso es lo que hemos encaminado nosotros a través de todo este tiempo en el país. Y son 8 meses, 9 meses que ya tenemos, Dios mediante, y con la idea de poder ir desarrollando cada uno de los capítulos que necesita el país. Ahí tienes el IFARO. Esa es la fiel muestra de qué se hizo y cómo se hizo. Que sí va a haber denuncias, que sí va a haber posiciones por parte de las instituciones. No lo dudes, en el Lima ya lo he hecho. Y van a haber otras instituciones que tienen mayores lesiones que también lo van a hacer. Pero esto es importante también para que haya un balance dentro de la institucional del Estado. Oiga, señor Nilo Murillo, en verdad lo he escuchado con mucho detenimiento y me pregunto,
E igualmente le pregunté la otra vez a la ministra de Trabajo que estuvo acá, la señora Muñoz, ¿no? Muñoz, Sí, Jacqueline Muñoz. O sea, ese es el argumento del gobierno frente a la protesta social, de que se trata de un movimiento comunista. Y a mí en verdad, señor Murillo, a mí me causa algo de extrañeza, pero también me pone en alerta porque ese mismo discurso de que los movimientos sociales en este país y en Latinoamérica son producto del movimiento comunista, ese mismo discurso fue utilizado por los grupos políticos y económicos de poder en este país antes del 68, que provocaron la persecución contra dirigentes sociales, y durante el régimen militar igualmente pasó lo mismo, porque, y como lo dijo el señor Chema, y estoy argumentando, Leo. No le he dicho nada, lo estoy Oye, mirando. por si nada más. acaso. Esa es su mente. Igualmente, lo dijo el señor Chema, es el mismo discurso que está utilizando el señor Trump para tratar de en su intencionalidad de apoderarse del canal. En serio que estamos hablando de que la protesta social en este país, que es histórica, es producto del comunismo. Usted perdone, señor Nilo Murillo, pero yo eso tengo unas dudas gravísimas y me ponen alerta, porque a través de ese discurso se cometieron muchas atrocidades en este país. Don Manolo, quiero serle muy sincero en lo que usted ha hecho en retrospectiva, sobre todo con un tema histórico en nuestra república que me apasiona, porque me encanta la historia, no nada más nacional, sino internacional, y puedo hablar con conocimiento. El movimiento social es una cosa, el movimiento social comunista progresista es otra cosa. Yo creo que en el país y todos los países del mundo tiene que haber un orden. Nosotros somos un país capitalista de inversión, y eso ha sido la gran parte de nuestro beneficio y triunfo, a pesar de que hemos tenido nuestros traspiés, como fue el tema dictatorial de los militares, más atrás con el mal funcionamiento del Estado, pero tenemos una era democrática republicana desde el año de 1990 que arrancó. Y yo le voy a ser sincero a usted, nosotros nunca, luego de Endara, hemos tenido un presidente que tenga un carácter y una formación tal que pueda describirlo. Yo le voy a ser sincero, yo veo quiénes son los que están aupando este movimiento, tratando de desmeritar lo que se ha hecho. Y no es un tema social, es un tema orquestado. Y yo solamente puedo creer, bajo cualquier tipo de análisis, que la gente que trabaja, que la gente que quiere que el país avance, no es esa gente que tiene ese pensamiento de andar trancando calles. Esas son realidades. Entonces, cuando usted se encuentra de que la gente está acostumbrada a sentarse en una mesa, a negociar, a tratar de que el Estado doblegue, el Estado es parte esencial de nuestro fortalecimiento institucional, porque todas las instituciones funcionan para que él funcione, del cual somos miembros todos nosotros. Pero lo que no podemos dejar de ver, don Manolo, es cuál es ese porcentaje. ¿Quiénes son las personas que están detrás de esto? La oposición siempre la va a haber, pero una cosa es la oposición constructiva y otra cosa es la oposición destructiva, que eso era es lo que nosotros hemos visto y tenido al frente. Yo puedo entender, en base a lo que usted explicó, de acuerdo a aquellos años históricos, de que usted tenga discrepancia en algunos puntos, de que algunos otros presidentes de otros países tengan métodos similares, pero es que esa es parte de la estrategia de la guerra que yo le hablo a usted, que es sin bala, es que en comunicación. Y nosotros no nos vamos a dejar bajo ningún concepto de que el país se pierda por necesidades de gente que al final del camino tiene una agenda. Esa es una realidad. Don Nilo, teniendo todo don esto Chema. en cuenta, Leonardo le habla. Don Nilo, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo o qué estrategia está llevando a cabo el IMA por el tema de los productores? Porque hay amenaza de cierres en la carretera
y el Lima tiene que ayudar a los productores también a garantizar que haya productos a lo largo del país y que se pueda seguir comercializando, ¿no? Bueno, Leonardo, te cuento que el IMA ha hecho un fortalecimiento agropecuario increíble. La verdad me siento muy honrado de poder liderizar ese equipo que hace este trabajo. Ha sido fenomenal. Nosotros le hemos dado respuesta al país productor. En el área chiricana tuvimos un esquema con el tema de los frijoles. Fue solucionado. Ya estamos alrededor de 15.000 quintales de frijoles que estamos comprando. Hicimos una organización tripartita entre agroindustria y mi productor de maíz de consumo humano, que se estaba perdiendo en las casas y se estaba perdiendo en los campos, que iba a llover y se iba a podrir, y automáticamente hicimos esa alianza, salvamos la cosecha. En la cebolla te puedo decir que desde la semana pasada estamos comprando la cebolla para que no se pierda, para que el agua no la dañe, y tengo una sorpresa pronto, que no la voy a decir todavía porque lo voy a dejar una vez que tenga todo andando para todo el sector cebollero de este país. Fíjate que Lima ha hecho un trabajo interesante en comarcas igualmente y ha tratado de llevar adelante todo un esquema de fortalecimiento en varias áreas productivas, sobre todo en nuestras presencias en las ferias nacionales, como también en las ferias de Lima, tratando de llevar productores de café, productores de piña, incluso hasta hemos llevado artesanos de sombreros en ciertos lugares para que el panameño pueda cooperar de esa manera. Y yo lo he dicho públicamente, ahora que llega el maíz, yo le pido a la gente, gástense sus 75 centavos y llévense sus 2 libritas de maíz. Eso ayuda al productor, me ayudan a mí a que Lima pueda salir del producto y así estamos todos empujando la carreta. Es justo que recibamos ese apoyo a través de Lima a aquellas familias que lo necesitan, pero también es justo que esas familias que lo necesitan entiendan que el productor también lo necesita, y esos son tipos de herramientas que nosotros hemos utilizado como estrategia para poder llevar adelante tanto el tema del fortalecimiento como la atención al consumidor, como una alianza entre ambas cosas para poderle sacar los beneficios apropiados. Don Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, gracias por estos minutos en Radio Panamá y estamos en contacto Leonardo, para conocer cómo avanza el tema. Sí. me permite algo que sí quisiera tener la oportunidad de leerlo, no va a tomar mucho tiempo, Dele. porque creo que es importante dejarle claro a la nación. En el tema de los bananeros, yo te digo algo. Antes, el artículo 6 adicionaba el artículo 170A de la ley 51 del 2005. Artículo 170A. Los trabajadores que presten servicio en las empresas bananeras señalados en el artículo anterior tendrá derecho a un retiro anticipado por vejez cuando reúnan los siguientes requisitos: haber cumplido 58 años de edad los hombres y 54 de edad las mujeres, tener por lo menos 18 años de labores en esa actividad, haber cotizado por lo menos 216 cuotas a la Caja de Seguro Social para los asegurados que se retiren con las edades de referencia o más, y las cuotas de referencia o más se aplican a la tasa de reemplazo única que resulte el cálculo. El 80% del salario base mensual adicionado al 2% de salario base mensual por cada 12 cuotas completas que excedan las establecidas en el numeral 3. Ahora, ¿cómo queda esto? Haber cumplido 58 años los hombres y 54 años las mujeres. Tener por lo menos 18 años de labores en esta actividad. Haber cotizado por lo menos 216 cuotas a la Caja de Seguro Social. Para los asegurados que se retiren con las edades y cuotas previamente solicitadas, se aplicará la tasa de reemplazo única que resulte del cálculo siguiente: 80% de los 10 mejores años de cotización, adicionalmente el 2% de salario mensual por cada 12 cuotas completas que excedan las establecidas en el numeral. Si usted ve y usted hace el análisis, es lo mismo prácticamente. Entonces, al final, tú escuchas situaciones que pasan, pero es tratando de gente que quiere exacerbar. Solamente le dejo al país esa comunicación. Que tengan feliz semana. Chema, Leonardo, Manolo, gracias a ustedes, siempre tan amables, y espero poder estar con ustedes pronto, si Dios así lo permite, y tener la oportunidad de poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias, muy amable.
A usted. Inicio de mañana. Gracias, don Nuevamente. Nilo. Quedamos atentos y también a cómo le va en esa reunión que tendrá con los cebolleros más tarde.